desde sombras y fantasmas manifestándose, hasta trabajadores de cruceros que quedaron traumados de por vida. Vamos a presenciar 3 verdaderas historias ocurridas en cruceros que te dejarán la piel helada. Mi nombre es Shelby. Mi difunto esposo Antonio fue lo mejor que me pasó en la vida. En pocas palabras, falleció en un accidente de motocicleta hace exactamente 8 años, mientras escribo esto, el 29 de abril de 2016. Lo que voy a contarles es algo que he bloqueado desde que sucedió, pero creo que finalmente estoy lista para hablar sobre ello. Antonio y yo crecimos en Italia. El inglés es en realidad mi segundo idioma. Él siempre soñó con viajar a Grecia, pero seguimos posponiendo el viaje. Uno de mis mayores arrepentimientos fue no tomarme un tiempo libre en el trabajo un verano para ir con él. A fines de la primavera de 2018 decidí hacer el esfuerzo y realizar el viaje del que siempre había hablado. Tenía solo 36 años y no tenía hijos. No me gustaba mucho la perspectiva de viajar sola, así que decidí reservar un crucero pensando que sería más relajante. De hecho, tuve suerte. La línea de cruceros Celebrity Cruise Line ofrecía lo mejor de Grecia, con rutas que cubrían 6 ciudades: Atenas, Santorini, Éfeso, Mykonos, Volos y Salónica, para luego regresar a Atenas. Hice lo mejor que pude para estar entusiasmada con el crucero, sabiendo que era lo que él hubiera querido, pero no pude evitar encontrar todo un poco melancólico. Simplemente se sentía mal estar allí sin él. Admito que es posible que me haya emborrachado con demasiado vino la primera noche después de salir de Atenas, pero sentí que tenía derecho a comportarme con menos prudencia. Después de salir del barco y disfrutar de las ofertas de la ciudad, me encontré bebiendo martinis interminables en un bar sin nombre. Fue entonces cuando me di cuenta de que al otro lado de la barra había un hombre de unos 40 años, con cabello castaño largo y liso y barba descuidada. En realidad no era mal parecido, pero su mirada era inquietante. Al principio la descarté como la mirada errante de un chico solitario que tal vez me encontraba atractiva. No iba a ofenderme si quería mirarme, después de encontrar su mirada unas cuantas veces más, aunque comencé a sentir inquietud en la forma en que me miraba. Era tan perturbador que no era seductor ni encantador, como si estuviera tratando de coquetear o algo así. Era literalmente como si estuviera tratando de hacer un agujero en mi cara con sus ojos. Terminé lo que debió haber sido mi 8º trago. Pagué mi cuenta y rápidamente regresé al muelle. Esa noche, mi recuerdo de ese hombre se desvaneció por completo. La siguiente ciudad en el itinerario fue Éfeso. Mi tiempo allí lo pasé de la misma manera, consumiendo mucho más alcohol del que era aceptable para una mujer de mi edad. Aparte de una culpa fugaz, todo salió bien en Éfeso. Mykonos fue la siguiente. Estoy segura de que no será una sorpresa para ninguno de vosotros que, cerca del final del día, inevitablemente me encontré sentada sola en un bar al aire libre. Fue entonces cuando me di cuenta de que había un hombre parado contra una farola con los brazos cruzados. Pensando que mi mente debía estar jugándome una mala pasada, era inconfundible, aunque era el hombre de Santorini. Estaba demasiado lejos para que yo pudiera decir si me estaba mirando, pero su cabeza estaba inclinada en mi dirección. Curiosamente, llevaba exactamente el mismo traje que había usado en ese momento. Una ola de incomodidad se apoderó de mí. Mis palmas comenzaron a sentirse húmedas, así que las froté nerviosamente en mi vestido mientras bajaba la cabeza, tratando de evitar mirar en su dirección. Podía sentir su aura, aunque irradiaba incluso desde tan lejos. No pude evitarlo. Miré hacia atrás, pero él ya no estaba. Se podría esperar que mi cuerpo se relajara de alivio, pero en realidad estaba aún más ansiosa. Comencé a mirar frenéticamente a mi alrededor, tratando de ver si había llegado más cerca. No me sentía cómoda caminando sola de regreso al barco. Así que me encontré con una pareja que se estaba yendo. Hicimos un poco de charla y luego caminé de regreso con ellos. Esa noche, en lugar de retirarme a mi camarote, decidí explorar el barco con la esperanza de escapar de ese extraño hombre. Después de registrar el barco por completo, me di por vencida alrededor de la medianoche. A la mañana siguiente, me bajé del barco en Volos, decidida a resolver este misterio.
En lugar de aventurarme en la ciudad, opté por esperar en el embarcadero. Miré con dolor durante una cantidad excesiva de tiempo mientras persona tras persona salían del barco. No me perdí ni uno solo, pero él no era uno de ellos. Frustrada, regresé al barco y pasé el resto del día junto a la piscina. Salónica era la última ciudad. Aunque la temía, tuve que reconciliar el hecho de que estaría desperdiciando mis vacaciones si me quedaba en el barco. De mala gana, me bajé del barco y traté de disfrutar de la ciudad. Sintiendo algo de superstición, pensé que sería mejor evitar los bares y el alcohol esta vez, cosa que hice. Deambulé por las calles sin rumbo, admirando la arquitectura y disfrutando del clima. Luego, como si estuviera en un guión, allí estaba él de nuevo. Estaba unas cuantas calles más abajo, en medio de la calle, con los brazos a los lados. En lugar de tener miedo, sentí una gran descarga de adrenalina inducida por la confianza que comenzaba a fluir. Le grité y comencé a caminar en su dirección. En lugar de reconocerme, en realidad giró y corrió. Fue extraño. Dobló una esquina y lo perseguí. Llegué a la esquina y apenas lo vi correr por otra calle. Así que corrí para seguirlo. Doblé la misma esquina y había desaparecido por completo, como si se hubiera evaporado. No pude dormir esa noche. Me sentí aliviada cuando el barco llegó a Atenas, pero una vez que regresé a casa, no pude quitarme la sensación persistente de ese hombre pesando en mi mente. Saqué mi portátil y comencé a investigar. No estaba muy segura de qué buscar, pero pensé que los informes policiales recientes eran un buen lugar para empezar. Después de no tener suerte, me topé con algunos anuncios de personas desaparecidas. Recorrí página tras página y luego encontré algo. Allí, en el medio de la página, estaba la cabeza de una persona desaparecida que se parecía casi idénticamente al tipo que me había estado siguiendo. Miré, congelada en shock. Lo que fue aún más inquietante fue su nombre. Tenía el mismo nombre que mi esposo Antonio, lo cual fue una cruel coincidencia. Lo primero que hice fue llamar a la policía y reportar mis avistamientos. La operadora me agradeció por mi ayuda y me puso en espera. Unos minutos más tarde, me preguntó si estaba 100% segura de lo que había visto. Le dije que sí. Después de una pausa incómoda, ella continuó diciendo que en realidad habían cerrado el caso de ese hombre hace poco más de un mes. Aparentemente, lo habían encontrado muerto en un accidente de navegación frente a la costa de Parga, Grecia. Lo más siniestro es que la fecha de su muerte confirmada fue el mismo mes y día exactos en que falleció mi esposo, solo 2 años después. Colgué el teléfono literalmente temblando. No creo haber estado nunca más aterrorizada que en ese momento. Comencé a sentirme mareada, preguntándome si tal vez me estaba volviendo loca, como si lo hubiera imaginado todo. De repente otra ola de comprensión me golpeó. La única ciudad en la que no lo había visto, Éfeso, en realidad estaba en Turquía, no en Grecia. No creo en lo paranormal, pero he pasado horas tratando de racionalizar mis avistamientos y ninguna de las conclusiones a las que llego tiene sentido. Sin embargo, María tuvo su boda en Atenas el verano pasado, así que no tuve otra opción. Como un reloj, allí estaba de nuevo. Esta vez solo lo vi por una fracción de segundo, parado con el mismo atuendo junto a la barra, apuntando en mi dirección. Para ser completamente honesta contigo, había tanta gente borracha allí que podría haberlo imaginado de cualquier manera. Prometí nunca volver a poner un pie en Grecia. Soy estudiante de último año en la Universidad Rowan, en el sur de Jersey. Mis amigos en el Sari me llaman Devon. El verano pasado, tomé un crucero por las Bahamas con algunas de mis amigas para desahogarme. Todos acabábamos de cumplir 21 años, así que nuestros objetivos para estas vacaciones eran beber más y divertirnos. Sentíamos que merecíamos estas vacaciones después de pasar un semestre tan complicado lidiando con el drama de la vida griega y el trabajo escolar. De todos modos, seré breve. Estaba con mis amigos Taor, Misina y Taylor. Taylor y yo no siempre estábamos de acuerdo. Había algún pequeño drama entre nosotras dos. Siempre asumí que ella estaba celosa de mí porque nunca pasaba tiempo en el gimnasio y pasaba mucho tiempo comiendo. Creo que puedes ver a lo que me refiero. De todos modos, era muy cercana a Taor y Misaina, así que pensé que las cosas irían bien. La línea de cruceros que habíamos reservado era Carnival, y visitaría un par de islas de las Bahamas
antes de regresar a la ciudad de Nueva York. El barco se detuvo en el primer destino, llamado Paradise Island. En pocas palabras, los 4 estábamos realmente borrachos en el bar, riendo y coqueteando con los chicos para que nos compraran bebidas. En realidad fue muy divertido. En un momento, Misina me pidió si podía llevarle una bebida, así que lo hice. Subí al bar, pedí las bebidas y esperé. Misina me siguió para tomar la suya. Las bebidas salieron, pero tenía muchas ganas de una selfie con ella antes de regresar a nuestra mesa. Saqué mi teléfono y tomé un par de selfies con las bebidas. En ese momento, llamé a Misina y, estando tan borracha como estaba, se fue saltando sin llevarse su bebida. No quería que alguien le robara la bebida, así que puse mi teléfono en la barra y agarré su bebida con la otra mano. Con ambas bebidas me dirigí hacia donde estábamos sentados y me burlé de Misina por ser tan olvidadiza. Poco después, comenzamos a regresar al barco. En el mismo instante en que el barco se alejaba, empecé a buscar frenéticamente mi teléfono. Me sentí como una idiota. Lo había dejado en el bar. Comencé a llorar, sabiendo que esto seguramente arruinaría nuestro viaje. Estaba a punto de saltar por la borda por perder mi teléfono el primer día del crucero. Saqué mi portátil para intentar localizar la ubicación de mi teléfono. Para mi sorpresa no estaba en la isla, sino que aparecía en algún lugar del barco. Era difícil determinar exactamente dónde, pero me alivió pensar que alguien debió haberlo encontrado y devuelto a Objetos Perdidos o algo así. Fui a Objetos Perdidos, pero me dijeron que nadie había entregado un teléfono. Cualquier alivio que había sentido desapareció por completo. ¿Por qué alguien tomaría mi teléfono si no planeaban devolverlo? Regresé con mis amigos y lloré por ello de nuevo. Taor me dijo que no me preocupara y que debería intentar disfrutar del viaje lo mejor que pudiera. Así que eso es lo que hice. No pensé en ello durante todo un día, del cual estuve muy orgullosa. Nunca te das cuenta de cuánto tiempo pasas en tu teléfono hasta que lo pierdes. Seguí queriendo tomarme selfies o revisar las redes sociales, solo para darme cuenta de que no podía. Al día siguiente, mientras estaba en la parte delantera del barco, saqué mi portátil de mi bolso para verificar la ubicación de mi teléfono, solo por curiosidad. Para mi sorpresa, estaba casi justo encima de mí. Comencé a mirar alrededor, pero había tanta gente que cualquiera de ellos podría haber tenido mi teléfono. Le dije esto a mis amigos y parecieron tan sorprendidos como yo, excepto Taylor, que parecía estar tratando de contener la risa. Comencé a molestarme mucho cuando me di cuenta de que ella encontraba mi situación divertida. Unas horas más tarde, nos encontramos en la sala de juegos, en la parte trasera del barco, jugando con los juegos infantiles y todo eso. Saqué mi portátil una vez más, y una vez más la ubicación de mi teléfono estaba básicamente encima de mí. Ahora estaba furiosa. Quienquiera que tuviera mi teléfono me estaba siguiendo por el barco. Tenía que ser Taylor, esa gorda que pensaba que todo esto era una gran broma. La enfrenté mostrándole pruebas en mi portátil. Ella insistió en que no tenía idea de lo que pasó con mi teléfono y que no era su culpa que yo fuera tan estúpida como para no poder seguirlo. Comenzamos a gritarnos y dije algunas cosas bastante malas. La obligué a vaciar sus bolsillos y su bolso, lo cual hizo de mala gana. Mi teléfono no estaba por ningún lado. Aunque ella me llamó idiota otra vez, sonriendo para sí misma, me fui enojada, con lágrimas corriendo por mi rostro. Pasé el resto del día en mi habitación y me negué a hacer nada con Taylor durante el resto de la noche. Los siguientes 2 días pasaron muy rápido. Me negué a salir con Taylor todo el tiempo y en su lugar pasé los 2 días sola, comprobando al azar la ubicación de mi teléfono por desesperación. Cuando regresé a mi habitación esa noche, noté algo extraño. Había un sobre tirado en el suelo, como si alguien lo hubiera deslizado debajo de la puerta. Era una carta escrita a mano. Empecé a leer y me sentí disgustada. Un tipo cualquiera llamado Barbinsky supuestamente había encontrado mi teléfono desbloqueado. Lo revisó y se dio cuenta de lo atractiva que era, y quería confesar su amor por mí. Fue muy breve, pero me sentí completamente asqueada. Un canalla tenía acceso completo a mi teléfono y sabía en qué habitación me estaba quedando. Quería llorar. Informé esto al equipo de seguridad del crucero con la esperanza de que pudieran hacer algo al respecto.
Desafortunadamente, fueron inútiles. La buena noticia fue que ese perdedor Bart no intentó contactarme otra vez y el crucero terminó. Taylor y yo nos reconciliamos y los 4 nos separamos. Ojalá pudiera contaros que la historia terminó ahí. Aunque esa misma noche, después de que mi papá me llevó a casa, me quedé despierta hasta tarde, viendo reality shows en mi portátil, y fue entonces cuando me di cuenta de por qué no comprobar la ubicación de mi teléfono. Me estaba pateando por no haber pensado en eso antes. Lo abrí y esperé a que se cargara. Me quedé mirando en shock cuando me di cuenta de que el pequeño punto azul aparecía justo encima de mi casa. Se me heló la sangre. Grité, despertando a mi familia. Mi padre irrumpió en mi habitación, se dio cuenta de lo que estaba pasando y salió corriendo descalzo, blandiendo su rifle de caza. Seguí de cerca a mi papá. Disparó un tiro al aire y gritó a todo pulmón. Justo en ese momento, un tipo saltó nuestra puerta lateral y corrió calle abajo. Mi papá dudó antes de decidir no seguirlo. Estaba mortificado. Mi papá y yo caminamos por el patio trasero y la escena fue horrible. Una de las escaleras del patio estaba apoyada contra el costado de la casa, directamente debajo de la ventana de mi habitación. Sin embargo, lo más horrible fue que el pequeño pestillo de madera sobre la ventana estaba casi completamente cortado. Tal vez unos minutos más y él habría podido abrir la ventana. Quizás no estaría aquí contando la historia si me hubiera ido a dormir en lugar de verificar la ubicación de mi teléfono. Presentamos el informe policial y han pasado casi 2 semanas sin incidentes. Todavía tengo problemas para dormir por la noche, sabiendo que algún asqueroso tiene acceso a toda mi información, todas mis fotos, mi nombre, contactos y dirección. Mi teléfono ha sido desactivado, pero solo puedo imaginar qué tipo de datos pudo conservar. Lo actualizaré si algo más sucede. Esto puede sonar extraño para algunos de vosotros, pero siempre he soñado con ser camarera en un crucero. No sé por qué, pero la vida en el mar me parece muy pacífica. Además, supongo que soy una mariposa social, y la gente que conoces en los cruceros siempre tiene las historias más fascinantes. Hace unos años hice realidad ese sueño. Como una mujer alegre de unos 20 años con un par de años de experiencia como camarera, el proceso de entrevista de Royal Caribbean me recibió con los brazos abiertos. Las cosas empezaron muy bien. No os aburriré con detalles irrelevantes sobre mi mandato, pero debéis saber que este puesto vino con muchos viajes, a veces demasiados. Después de solo 2 giras, interactué con 3 veces la cantidad de personas que había conocido trabajando en mi bar local durante 2 meses. La afluencia de gente fue abrumadora, pero esa es una de las razones por las que quise tanto este trabajo. Esta historia tiene lugar durante mi tercera gira de 12 días en un transatlántico. El crucero de Miami a Portugal y España fue largo. Estaríamos en el mar durante 5 días seguidos. Había un lado positivo, aunque finalmente estaría de regreso en Europa y Royal Caribbean podría dejarme tomarme 1 o 2 semanas para regresar a casa en León. Para dar un prefacio, sé cómo defenderme contra hombres borrachos y demasiado coquetos que me compran bebidas, guapos o feos, viejos o jóvenes. Siempre trabajé de noche, así que eso es solo parte del negocio. Durante este crucero en particular, un cliente se destacó del resto. Este hombre alto, atractivo, de unos 30 y tantos años, no dejaba de llamarme la atención noche tras noche. Encontraba un asiento en mi bar y tomaba sus bebidas lentamente. Finalmente, entablamos una conversación sobre nuestras vidas y él siempre era el último cliente en salir del bar al final de la noche. Por primera vez en mucho tiempo, comencé a esperar esas noches en las que Sebastián rondaba por mi bar. Me di cuenta de que había algo de profundidad detrás de esos ojos verde claro. Una mirada triste parecía grabada en sus rasgos. La tercera noche que estuvo allí, le pedí que se sincerara al respecto, y la historia era francamente deprimente. De mala gana, me contó sobre su problemático matrimonio, haciendo pausas frecuentes, como si sopesara cada palabra. Su esposa, Sasha, había estado teniendo una aventura con su mejor amigo de la universidad, Charles. No entraré en detalles, pero sonaba brutal. Me dijo los nombres completos, como si hubiera estado esperando desahogarse con alguien durante años. Continuó diciéndome que había abordado el crucero solo, esperando que la inmensidad del mar lo ayudara a olvidar su dolor.
Sinceramente no sabía cómo reaccionar, aparte de seguir llenando su vaso. La noche anterior a nuestro atraque en Ponta Delgada, expresó su gratitud por mi compañía y por escucharle. «Has hecho este viaje soportable», me admitió. «Déjame invitarte a una bebida para mostrarte mi agradecimiento». Esta no era la primera vez que me ofrecían una bebida, pero esta vez fue diferente. Sentí una conexión genuina con este hombre, y me parecía injusto lo que había pasado. Me obligué a decirle que estaba feliz de haberlo ayudado en un momento tan difícil. Normalmente me serviría mi propia bebida, pero él insistió en hacerlo él mismo, diciendo que era lo más educado y justo. Debería haber mantenido los límites profesionales, pero su insistencia, combinada con su aparente vulnerabilidad, me convenció de lo contrario. De mala gana acepté y lo invité detrás de la barra, una decisión que podría haber cambiado mi vida. Mezcló la bebida con manos firmes y me la entregó con una pequeña sonrisa triste. La bebida sabía bien, pero en cuestión de minutos me sentí pesada. La somnolencia nubló mis sentidos. Traté de agarrarme al borde de la barra para apoyarme, pero todo se volvió negro cuando sucumbí al mareo inesperado. Ni siquiera tuve tiempo de gritar. Cuando desperté, la vista frente a mí era aterradora. Estaba en mi propia habitación, pero el lugar estaba en desorden, como si un tornado hubiera arrasado. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaba atada a mi propia cama, con una toalla metida en mi garganta. Una ola de alivio me invadió al ver que mi ropa seguía intacta. Una hora más tarde, el servicio de habitaciones me encontró y me liberó. Había pasado un día completo y ya estábamos saliendo de Jamaica. Estaba más enojada que cualquier otra cosa. ¿Cómo pude haber sido tan estúpida? Me había enamorado de la estratagema encantadora de Sebastián, y él se había aprovechado de mi naturaleza comprensiva. Dudaba que Sebastián fuera siquiera su verdadero nombre. Mi suite, como ya dije, estaba completamente destrozada. Mi teléfono, joyas y pertenencias personales habían desaparecido. La caja fuerte estaba abierta de par en par. Su contenido había desaparecido y mi maleta también. El equipo de seguridad del crucero hizo un gran alboroto al respecto. Obviamente no con los pasajeros, pero entre ellos. Revisaron las imágenes solo para descubrir que ese tipo había desembarcado temprano en Ponta Delgada y no regresó al barco. La tripulación no tuvo más remedio que dejarlo atrás cuando no se presentó a la hora de salida. Me instaron a mantener la boca cerrada sobre todo esto, diciéndome que no fuera al público. Me ofrecieron una compensación sustancial y me prometieron que eventualmente lo encontrarían. Después de todo, debió haber usado un pasaporte para reservar el crucero. En las semanas posteriores al crucero, se pusieron en contacto conmigo y me informaron de lo que habían encontrado en su búsqueda. Como el crucero no había regresado a Estados Unidos, fue una pesadilla tratar de contactar a la policía estadounidense y darles detalles sobre el crimen y el perpetrador. Portugal fue un poco más dócil y realizó al menos una búsqueda superficial, pero incluso yo sabía que no había manera de que Sebastián siguiera en Portugal. Al final, Estados Unidos se involucró y lanzó una investigación a gran escala sobre las identidades que había usado ese hombre. Todo era real. Pasaporte real, nombre real, dirección real. Fueron a un supuesto lugar de residencia. Primero, el propietario les dijo que Sebastián se había mudado hace poco más de un mes, sin dejar nada atrás. El propietario sí tenía un número de teléfono personal suyo, pero por supuesto, estaba desconectado. La policía buscó cualquier propiedad a su nombre, pero no había nada. Su historial criminal también era sospechosamente limpio. El tipo ni siquiera había recibido una multa de estacionamiento. La policía fue a sus trabajos anteriores, todos los cuales dieron la misma historia. La única dirección que tenían era la que dejó y el único número de teléfono que tenían era el que había desconectado. Estaba furiosa. Literalmente, tenían su identidad completa. Debía haber algo más que podrían haber hecho. No pude evitar culparme por toda esta terrible experiencia. Podrías pensar que las cosas terminaron ahí, pero estarías muy equivocado. Tomé una licencia prolongada de Royal Caribbean con la esperanza de distanciarme de todo el asunto. Desafortunadamente, la situación solo se intensificó. Aproximadamente un mes después, recibí el primero. Un sobre en blanco fue dejado en mi departamento con una sola fotografía adentro. Era yo, caminando hacia mi coche después de hacer algunas compras. Quería gritar.
Una semana después obtuve la segunda, una foto espontánea de mí comprando en el centro comercial. Al principio intenté ignorar las fotos, pero seguían apareciendo. Los sobres venían uno tras otro, cada uno con una foto mía sin darme cuenta de la cámara. Cada foto se sentía como una burla, un recordatorio de que él todavía estaba ahí fuera, mirándome. No puedo describir el terror con el que viví durante esas semanas. Tenía miedo de salir de mi casa, no podía ir a trabajar, salir con amigos o comprar sin mirar constantemente por encima del hombro. Después del sexto sobre fui a la policía. Sé que probablemente te estarás preguntando por qué no fui tras el primer sobre. Honestamente, ni siquiera puedo responder a esa pregunta. La policía no fue de mucha ayuda. No creo que supieran qué hacer, pero quería que tuvieran un registro de mi caso en caso de que surgiera algo más grave. Y eso es exactamente lo que sucedió. Una noche, un fuerte golpe resonó contra la ventana de mi habitación. Sabía que era él. La policía investigó, no encontró nada y me dejó más asustada que antes de que llegaran. Ya había tenido suficiente. Me mudé de apartamento inmediatamente después de eso, sin dejar ninguna dirección de reenvío. Cambié todos mis datos de contacto y aumenté mis medidas de seguridad lo mejor que pude. Afortunadamente, nunca volví a saber de ese hombre. Aunque solo han pasado unos 3 meses, espero no maldecirme al poner esto en palabras. Mi mejor suposición es que pudo desbloquear mi teléfono mientras yo estaba desmayada y así pudo robar toda mi información. Lo peor de todo esto no es todo lo que me robaron, ni siquiera el hecho de que toda mi vida fue desarraigada cuando me cambié de apartamento. Lo peor de esta situación es que nunca volveré a aspirar a trabajar en un crucero. Ni siquiera sé si quiero seguir trabajando como camarera. Es una locura lo rápido que un sueño de toda la vida puede convertirse en una pesadilla.